Toda ciencia debe estar vinculada a los derechos humanos, por una razón muy sencilla. La ciencia es una actividad humana. Como actividad humana está sujeta a valores. O sea que el bien y el mal coexisten en la ciencia en cuanto a las posibles aplicaciones de las investigaciones y de las tecnologías. Y dado de que ciertas actividades científicas pueden vulnerar derechos humanos, esa es una de las razones. La otra de las razones por las cuales la genética como ciencia tiene que estar vinculada a los derechos humanos es que en el pasado la ciencia fue utilizada en realidad para vulnerar derechos humanos. La discriminación racial se basaba en la genética, la discriminación, la estigmatización a las personas diferentes, las trabas reproductivas a gente que desde el poder se juzgaba que no debían tener descendencia, en fin, cosas para las cuales la genética se prestó a aprobar o a dar el visto bueno. Entonces, por esa razón, privilegiamos tanto el que la genética pueda ser una herramienta de garantía para el derecho a la identidad, para el derecho a la salud también, porque en realidad los servicios de salud cada vez más tienen que ver con enfermedades que son genéticas. O sea que por todas esas razones, las familias, las personas que están emparentadas, tenemos características genéticas más comunes que con personas que no están emparentadas, por de pronto. Esas características son características genéticas que son transmitidas de padres a hijos, de abuelos, padres a hijos, etc. Y así de seguido. O sea que todas las personas recibimos nuestras características genéticas, nuestro genoma, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, en las proporciones que correspondan. Como explicó Mariana en la charla, la mitad de nuestro genoma viene del padre y la mitad de la madre, pero a su vez la cuarta parte viene de cada uno de los 4 abuelos, y así de seguido. Esas características genéticas en el genoma se estudian, se analizan, es lo que se llama marcadores genéticos. Entonces, nosotros analizando y cotejando las características del genoma que vemos en una persona, en quien se duda de la identidad, pongamos, y las cotejamos con posibles abuelos o contra una base de datos, vamos a encontrar a sus familiares, si es que están en esa base de datos, o si son efectivamente los abuelos, si es ese caso. Principalmente la lucha de las abuelas por los derechos humanos de abuelas ha dado el puntapié inicial para el desarrollo de toda la genética de identificación humana, que es una rama de la genética forense, porque prácticamente la problemática ha sido de tanta envergadura, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que ha contribuido a que los genetistas desarrollen la genética forense. Esa ha sido la principal contribución. Estamos en el siglo de la genética. Sí. La genética es muy importante. Está prácticamente en toda actividad humana. Está en las cuestiones de salud, están en las cuestiones de la alimentación, de la agricultura, está hasta en cuestiones... a veces la genética se inmiscuye demasiado, porque hace pensar a la gente que lo único que importa para la felicidad, el bienestar y la salud de los seres humanos, lo único que importa son los genes con los que uno llegó al mundo. Y yo me encargo siempre de decir de que en realidad es más importante nacer en una buena cuna que nacer con un buen genoma, porque es así, la cuna te da la crianza, te da la alimentación, te da los recursos económicos, o en pro o en contra, y entonces esos factores ambientales tienen tanta o más importancia que los genéticos para la felicidad humana. Hay una sola identidad que la llamamos identidad personal.
Esa identidad personal, que es la que nos hace sentirnos y sabernos quiénes somos, está compuesta por muchas facetas. Está la faceta histórica, la faceta de crianza, la faceta cultural, la faceta social y la faceta genética, entre muchas otras. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos construyendo nuestra identidad en un proceso que nos lleva prácticamente toda la vida. Porque yo no soy el mismo que era cuando tenía 6 años. Es decir, soy la misma persona, pero he acumulado experiencia, he acumulado, mis pensamientos son diferentes, mis conocimientos son diferentes, etcétera, etcétera. O sea que es un proceso continuo. La identificación genética o identidad genética es solamente un pequeño componente de la identidad personal. Eso así ese es el concepto más holístico, si se quiere, y que lo ha promulgado organismos como la UNESCO, por ejemplo, que se ocupa de la cultura y la educación, que eso es la identidad personal.